Derecho, audioclase. La conducción temeraria, el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes son algunas de las conductas que pueden ser consideradas delitos contra la seguridad vial. Como veremos a continuación con el profesor de Derecho Penal, Carlos Vázquez, que se encuentra con nosotros. Gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias a vosotros, buenos días. Esta materia, la seguridad vial, ha sido objeto de reformas recientes. ¿No es así, profesor Vázquez? Sí, efectivamente. Me gustaría señalar que, muy recientemente, en noviembre de 2009, se ha modificado el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, pero sobre todo en el ámbito penal, que es el que nos ocupa y el que nos interesa, pues se produjo una modificación bastante importante en materia de seguridad vial, la Ley 15/2007 de 30 de noviembre. Aunque luego vamos a profundizar en algunos delitos en concreto, ¿cuáles son las modificaciones del Código Penal en materia de seguridad vial más relevante? Bueno, pues prácticamente se ha reformado casi todo el capítulo dedicado a estos delitos, empezando por el propio título, que ha pasado de denominarse Delitos contra la Seguridad del Tráfico a Delitos contra la Seguridad Vial. Y ahora se han incluido nuevas conductas, como por ejemplo el conducir sin permiso de circulación o la conducción con exceso de velocidad, que antes no estaban tipificados, y se han modificado otras, pues como la conducción con exceso en la tasa de alcoholemia o la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, que también ha sido modificado. Pues si le parece, vamos a ver cómo está tipificado este delito en el Código Penal de conducir superando los límites de velocidad legalmente establecidos. Bueno, me gustaría dejar claro, en primer lugar, que no toda infracción de los límites de velocidad supone cometer un delito. Siempre en todos estos delitos en los que están sancionados de forma administrativa, en este caso la Ley de Seguridad Vial, y de forma penal, el Código Penal siempre exige algo más, ¿no? Una situación de peligro. Generalmente estamos hablando de delitos de peligro, unos de peligro abstracto y otros de peligro concreto. En este caso, el legislador lo que ha estimado es que el sobrepasar los límites de velocidad, superándolos en 60 km por hora en vía urbana o en 80 km por hora en vía interurbana, pues implica ya un peligro para esa seguridad vial. Ese exceso, que es un exceso evidentemente bastante notorio, pues según el artículo 379 del Código Penal, el que infrinja en esos casos, el propio legislador asume que está poniendo en peligro esa seguridad vial y, por tanto, ahora lo ha tipificado como delito. ¿El conducir también superando las tasas de alcohol no están permitidas? Bueno, en este caso ocurre un poco lo mismo con el exceso de velocidad. Tampoco es delito todo aquel que supere la tasa máxima de alcohol permitida para conducir. En este caso, el Código Penal, en el artículo 379, recoge dos supuestos. O bien, el conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Entonces, en este caso, en el juicio, se debe demostrar que esa ingesta de alcohol afectaba de forma negativa a la conducción, entonces influía negativamente. O también, al igual que con el exceso de velocidad, ha establecido que es delito el conducir con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. En este caso también, ese exceso, decimos que para la gente, en los conductores generales el límite en sangre permitido es 0,5 gramos por litro y en aire expirado 0,25 miligramos por litro, son los dos sistemas para medir la tasa de alcohol. Entonces, esa superación, que es casi doblar, un poco más de doblar esa cantidad, pues ahí también el legislador ya estima que ya no hay que demostrar esa influencia, que digamos que científicamente influye en todos los conductores. Profesor Vázquez, una curiosidad. Si estás imputado por conducir con exceso de alcohol, ¿es suficiente con el atestado que haya hecho la Guardia Civil o qué es lo que se debe demostrar para que sea realmente así? Porque a lo mejor el aparato no funcionaba bien, ¿no? Bueno, evidentemente eso es una de las cuestiones más relevantes en estos procedimientos. Y aparte es también una de las fórmulas que utilizan los abogados para absolver a sus clientes. Por supuesto, todos estos sistemas de medir la tasa de alcohol, realmente los alcoholímetros que miden el aire expirado, pues deben de estar verificados, controlados, etcétera, para demostrar que funcionan perfectamente. Luego la prueba se debe realizar correctamente. Esto es, que el sujeto sople una vez,
esperar un tiempo prudencial, media hora, una hora, para que vuelva a soplar, a ver si vuelve a dar los límites superiores, e incluso la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Municipal, debe ofrecerle la opción de ir a un centro clínico, un centro hospitalario, a hacerse una prueba para medir la tasa de alcohol en sangre. Si no le comentas al ciudadano, al infractor, que tiene estas opciones, esa prueba ya será nula y con lo cual se estará generalmente absolviendo a estos sujetos. Además, sobre todo en el caso de demostrar la influencia en la conducción, puede darse el caso de que se superen las tasas de alcohol permitidas legalmente, pero que no haya esa influencia. Entonces ahí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán ratificar su atestado en el juicio. Ellos generalmente, pues, mediante un poco también su apreciación sobre cómo hablaba el sujeto, si tenía la voz pastosa, ojos vidriosos. No es lo mismo también que te hayan a lo mejor parado en un control de estos preventivos, donde tú ibas bien, a que te hayan ya parado porque ibas conduciendo mal, haciendo eso por la carretera, ¿no? De forma temeraria, etcétera, ¿no? Entonces, pero evidentemente todo esto al final es el juez el que tiene que valorar en conjunto. Los medios de comunicación nos ofrecen, pues, con relativa frecuencia a conductores que circulan en sentido contrario, carreras de coches en polígonos industriales y carreteras secundarias. ¿Estos conductores están cometiendo también algún delito? Efectivamente, estos conductores pues cometen generalmente el delito de conducción temeraria, ya sea el tipo básico del artículo 380 del Código Penal, donde se castiga al que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, o bien en las modalidades agravadas del mismo delito, reguladas en el artículo 381 del Código Penal, donde realizan esa conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás. Con lo cual, ambos delitos tienen pena de prisión y están suficientemente castigados. Además, la jurisprudencia, en los casos de que causen un accidente que pueda llevar lesiones o incluso la muerte de alguna persona, como así ha sucedido, pues establecen que ya no es una conducta meramente imprudente, sino que los sujetos debían haber previsto esta posibilidad, aún así continúan con su acción y los castigan como homicidio o lesiones dolosas por dolo eventual. Me parece que ha mencionado al hablar de la reforma del Código Penal del 2007 que el conducir sin permiso es delito. ¿Pero es también delito conducir sin el seguro obligatorio de responsabilidad civil? No. En este caso, el legislador eso lo ha mantenido como estaba y el artículo 636 del Código Penal sanciona como una falta a todos aquellos que realicen cualquier tipo de actividad careciendo los seguros obligatorios de responsabilidad civil que se exijan legalmente para el ejercicio de aquella profesión. Pero expresamente añade a continuación que no se considerará comprendido entre las actividades a las que se refiere el párrafo anterior la conducción de vehículos a motor y ciclomotores. Por tanto, el no tener seguro, así como el no haber pasado la ITV a tiempo, etcétera, pues serán infracciones administrativas, pero no delitos. La mayoría de las conductas que nos acaba de describir parecen ser a la vez pues tanto infracciones administrativas, con el tema, por ejemplo, de los límites de velocidad. Si ya se excede, ya es un delito, si no es una infracción administrativa. ¿Cómo se sancionan entonces? ¿En vía penal o en vía administrativa? Bueno, pues con la reforma más se han introducido esos nuevos tipos penales en los que pues sí hay ya varios supuestos en los que prácticamente coincide la redacción del tipo penal y de la regulación en vía administrativa. Como hemos dicho, siempre el derecho penal exige un plus más, ya sea de gravedad, de peligrosidad, de culpabilidad, que las infracciones administrativas que son meramente objetivas. En la administración, tú superas el límite de velocidad o das positivo a la prueba de alcoholemia y no necesita más. Es objetivo, se impone la multa. Cuando ya entramos en vía penal, pues hay que siempre exigir algo más para no sancionar, evidentemente, dos veces estas conductas. Y en estos casos, incluso, el propio artículo 74 de la Ley de Seguridad Vial establece que la jurisdicción penal es preferente. Entonces, en caso de que esa colisión, de que se entienda por la policía, la fiscalía, que esa conducta puede ser delito, en ese caso la vía administrativa se paraliza hasta que la vía penal decide. Si condena, se acabó. Y si absuelve, a lo mejor, porque imaginaos el caso de un sujeto que da positivo en el control de alcoholemia, pero no se demuestra que le haya influido en la conducción. Entonces, no será delito, se le absolverá de ese delito, pero entonces ahí sí que se retrotrae
y como a la administración lo único que le interesa es que dio positivo en las pruebas, pues la multa y la sanción administrativa seguirá su curso. Hay muchas personas condenadas por estos tipos de delitos contra la seguridad vial. ¿Van todos a la cárcel? Hombre, evidentemente no van todos a la cárcel. Es un delito que cuando se incluyó en el Código Penal con penas privativas de libertad hubo bastante debate porque digamos que el infractor de este tipo de hechos pues no da el perfil de delincuente que deba ingresar en prisión. Y bueno, pero si vemos, el legislador aquí con buen criterio generalmente ha impuesto pues penas alternativas, o pena de prisión o multa y trabajos en beneficio de la comunidad, etcétera, para dar esa opción, y la Fiscalía generalmente suele pedir la pena que no lleva aparejada privación de libertad. Pero claro, en casos de reincidencia o ya en los delitos de conducción temeraria, que esos sí que son graves, ahí sí que se ingresa en prisión. Y ahora, por ejemplo, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de febrero de 2010, pues están casi un total de 2.982 personas cumpliendo penas de prisión en España por estos delitos relacionados con la seguridad vial. Y además se ha incrementado, pues a partir de la reforma de 2007, que ha incrementado también la duración de las penas, pues casi en un 50% en este último año. Y de ellos, pues a modo anecdótico, el 33% están en prisión por conducir sin vigencia o obtención del permiso, el 28,8% por conducción temeraria y el 26,4% por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. O sea que hay casi un 33% en prisión por conducir sin tener permiso de conducir o porque lo tenías caducado o porque te lo habían suprimido en vía administrativa o en vía penal y aún así has seguido conduciendo, etcétera. Pero solo por no tener el carnet de conducir y una vez vas a la cárcel, sería acumular más cosas, supongo. Ya no sabemos si es por una vez o es gente evidentemente reincidente. Hombre, aquí con la pena de prisión se ha buscado sobre todo pues para aquellos sujetos reincidentes que de repente, que también aparecen de vez en cuando en los medios de comunicación, sujeto que conduce a 200 por hora, le han parado 10 veces, le han quitado el carnet 6 o 7 y pagar multas o conducir sin carnet no le suponía ningún problema, ningún freno a seguir haciendo esa conducta. Entonces se ha intentado a ver si por esta vía ya más represiva pues se puede tener éxito con este tipo de delincuentes. Profesor Vázquez, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos para conocer los delitos que en este momento están tipificados en el Código Penal contra la seguridad vial. Muchas gracias a vosotros.